Okay, thank you very much for coming for another session at the center. This time, Francisco Munoz will give the introduction. Thank you. Well, thanks everyone for coming to the seminar. Our speaker today is David Pozo. David is actually finishing his postdoc at Universidad Católica. He works with Enzo Sauma, and he's been working on multi-level equilibrium models, particularly in transmission planning. I know that you've done some work in energy storage and what else? Tell me a little bit. So basically, game theory, chance constraint, unit commitment. Right. Yeah, operation and transmission. He's allowed to move out from Pontificia Universidad Católica, but we still don't know where yet. So. Yeah. Ahora sí. Yeah. Gracias. No sé si la presentación puede ser en español o en inglés, como... ¿Está bien? ¿Sí? Si no, puedo cambiar ahí. Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias por la introducción también. Hoy yo quería hablar un poco de como el core o el núcleo en el que yo he trabajado bastante en mi investigación, en mi parte también de mi postdoctorado en la Universidad Católica de aquí de Chile. Un poco en antecedente, ya lo ha contado él, yo hice ingeniería industrial en España, en la intensificación de mi doctorado también en España, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en un grupo que estaba por entonces que era bastante importante en tema de energía. Hice un postdoctorado, realmente yo terminé mi postdoctorado en el año pasado, en el noviembre del 2015, lo que pasa es que estaba aquí investigando, trabajando en proyectos de investigación y también con la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro. Y aquí lo pongo con un color así como más clarito, porque todavía no es seguro, pero, o sea, porque nada es seguro hasta que no comienza, pero es en el 2017. Hace poco me aceptaron como profesor en la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro. Entonces, bueno, la queda del 2017 puede pasar todavía muchas cosas. Aún estoy aquí trabajando en algunos proyectos de investigación. Esperemos que todo salga bien y vayamos para allá. Las áreas en las que yo estoy muy interesado, en las que yo suelo investigar y en las que estoy interesado, una gran área que es investigación operativa, herramientas de investigación operativa, una parte también de economía y otra parte estadística. Tengo algunos trabajos que están muy orientados casi en ingeniería eléctrica, pero siempre teniendo en cuenta la investigación operativa, y algunos otros trabajos que están, lo presenté hace poco también en el CLAIO, que están más enfocados en la parte de investigación operativa, estadística y economía, son como más matemáticos, pero aún así también tienen algo de ingeniería eléctrica. Es decir, todo lo que he trabajado hasta ahora son aplicaciones a la ingeniería eléctrica, pero esas mismas herramientas se pueden aplicar a otro tipo de problemas, de otro tipo de áreas, son mismas herramientas. Bueno, hoy quiero hablaros de modelos jerárquicos y cómo se aplican a la planificación del sistema eléctrico, en concreto un problema de planificación de la red. Y la principal motivación de esto es que, bueno, en sistemas eléctricos o sistemas de energía generalmente hay pocos agentes que son importantes. Puede que haya muchos participantes, pero pocos de ellos son muy importantes o son muy grandes. Estos participantes, nuestros agentes, por supuesto, van a actuar en su propio interés, van a estar interesados en maximizar su beneficio, van a estar interesados en minimizar el costo del sistema completo, es decir, un operador del sistema. Un regulador también está interesado en que el sistema sea eficiente económicamente y entonces hay algunas medidas para buscar eso, pero cada uno va a orientar sus intereses en su propio beneficio. Y es importante también que las acciones de uno pueden afectar a las acciones de otro o a las decisiones también de otro. Y estos participantes generalmente toman decisiones o bien al mismo tiempo, como pueden ser los mercados eléctricos, o toman decisiones en diferentes momentos, como puede ser primero, vamos a hacer una inversión en capacidad, tenemos que decidir cuánto hay que invertir en capacidad, porque después en el mercado eléctrico podemos vender energía. Bueno, la teoría de juegos evidentemente está involucrada en esto, y en concreto modelos jerárquicos que están relacionados con teoría de juegos, y es lo que voy a tratar yo. Un modelo jerárquico básicamente consiste en un problema de optimización que está sujeto a otro problema de optimización. Dentro de las restricciones tenemos otro problema de optimización, que va a ser el problema de algún otro agente. Hay una interacción entre ellos. Algunos
otros campos en los que se ha aplicado también este tipo de esquemas, de modelos jerárquicos en la gestión de agua, equilibrio de transporte, decisión en de carreteras, en temas que tienen que ver con economía del medio ambiente y en equilibrios de gas natural, etc. Hay muchas aplicaciones de este tipo de problemas. Voy a hablar un poquito empezar con los problemas binivel. Entiendo que todos ustedes están ya familiarizados con optimización, también con modelos binivel. Pero voy a comenzar con la definición de un problema, el más básico, en el que tenemos un nivel superior, tenemos un nivel inferior. En el nivel superior es el nivel más sencillo, solamente tenemos dos agentes. Se conoce también como el problema de Stackelberg, porque fue uno de los primeros problemas binivel que tenemos. Y básicamente tenemos un líder que toma decisión primero, sabiendo que la decisión que va a tomar va a afectar a un seguidor que toma una decisión de manera posterior. Las decisiones que tome el seguidor también va a afectar al líder. Entonces, el líder está pensando en tomar esas decisiones sabiendo que el seguidor va a tomar una decisión. Es como jugar al ajedrez. Voy a ver qué movimiento voy a hacer sabiendo que a continuación, jugar al ajedrez solamente en dos movimientos. ¿Ya? Entonces, aquí definimos un problema de minimización en el que un líder está minimizando una función objetivo que depende de sus propias decisiones, X, y también depende de las decisiones que toma el seguidor. ¿De acuerdo? Que le llamamos así. X pertenece a cierto conjunto y barra pertenecen al conjunto de soluciones del seguidor. Entonces, este líder está tomando decisiones en anticipación al seguidor. Dando también el conjunto de soluciones y barra, que depende de lo que está decidiendo el líder, resuelve la solución de un problema muy similar. Es una función objetivo que depende de lo que toma lo que decide el líder y sujeto a ciertas restricciones. Aquí tenemos ciertas restricciones que pueden depender también del líder. Resolviendo estos dos problemas al mismo tiempo, tenemos la solución de ambos y es la solución de este problema. Esto se puede complicar, esto es también una formulación optimista. Hay otro tipo de formulaciones y es en el caso de que tengamos varias soluciones aquí, tengamos dos o más soluciones, el problema ya puede ser un poquito más complejo y de hecho voy a hablar también de problemas en los que la solución no es optimista y esto aplicado a sistemas de planificación eléctrico. La solución está la formulación más típica porque además es más fácil de resolver. Generalmente lo que hace uno es escribe las condiciones Karush-Kuhn-Tucker, unas condiciones suficientes de este problema de optimización y las coloco aquí. Esta parte son todas las condiciones Karush-Kuhn-Tucker de este problema inferior y resuelve el problema. Podemos tener estructuras más complejas en el que hay varios líderes que toman decisiones al mismo tiempo, como puede ser un tipo equilibrio de Nash, toman varias decisiones, las decisiones de uno van a depender de las decisiones de otros y las de los otros van a depender de las de los unos. Y al mismo tiempo, si estas decisiones se toman con anticipación a otras, en el que tenemos varios followers o varios seguidores, también vamos a tener una dependencia que se puede dar en todas las direcciones. ¿Vale? Entonces, una estructura típica en optimización son lo que se conocen como problemas matemáticos de equilibrio, o MPECs, Mathematical Programming with Equilibrium Constraint, la que tenemos un líder y tenemos un conjunto de restricciones que forman un equilibrio. ¿Vale? Y en el caso de que tenemos varios MPECs conjuntos, es decir, tenemos varios líderes sujetos a ciertas restricciones, se conoce también como problema de equilibrio sujeto a restricciones de equilibrio. Y esta estructura es muy típica también en el sistema eléctrico, lo que pasa es que generalmente es compleja de resolver y hasta ahora no hay una literatura en la que de manera sistemática podemos resolver este tipo de problemas. Bien, ¿cómo se resuelven este tipo de problemas, estos juegos binivel o este tipo de problema EPEC? Generalmente, como os comentaba, se escriben las condiciones, el problema del nivel inferior se reformula como condiciones necesarias de optimalidad, como pueden ser Karush-Kuhn-Tucker. Los MPECs y EPECs generalmente son no convexos. Al tener las condiciones Karush-Kuhn-Tucker, el problema ya se hace no convexo y pueden ser también, generalmente también son no regulares. Y la mayor parte de los algoritmos que existen o aplicaciones, salvo en ciertas excepciones en las que se hacen muchas simplificaciones, a soluciones locales
o puntos estacionarios, dependiendo ya de uno de lo que pueda definir como condiciones Karush-Tucker o algún otro tipo de condiciones. Esto tanto para EPEX como MPEX. Y otra de las cosas importantes es que puede que no exista ningún equilibrio, puede que exista un único equilibrio, puede que existan varias soluciones al mismo tiempo, que eso todavía hace más complicado la resolución de este tipo de problemas. Los algoritmos, hasta ahora los más típicos para resolver problemas EPEX son lo que se conoce como aproximación por diagonalización o resolución por diagonalización. Y básicamente diagonalización consiste en resolver de manera iterativa. Por ejemplo, yo tengo un MPEG, lo puedo poner como el líder, sujeto a las restricciones de equilibrio, que las puedo embeber dentro del problema. Tengo una solución y esa solución la voy al segundo MPEG, la alimento y así al tercer MPEG y así de manera iterativa. O puedo partir con un vector inicial y voy comprobando si alguno de ellos tiene incentivos a modificar y si tiene incentivo a modificar, vuelvo a tener otro vector que vuelvo a alimentar y así. Es como hay dos tipos de aproximaciones para resolver como diagonalización. Otra tipo de resolver para resolver este tipo de problema EPEG es yo escribo condiciones Karush-Tucker que las embebo en un MPEG, en un problema de optimización, y después vuelvo a escribir otra vez otro tipo de condiciones Karush-Tucker sobre algo que ya es no lineal y no es convexo, que a veces le llaman, sí, es algo raro. No le llaman condiciones Karush-Tucker, pero también se puede escribir así, es como, bueno, a través de, o algún otro tipo de cosas que se puede hacer, pero básicamente volver a reescribir eso como condiciones de complementariedad, o condiciones fuertes. Y otra formulación que no es tampoco muy conocida, esto tiene un problema, ya lo vamos a ver, es la que yo estoy utilizando, es reformulación de ese problema de optimización del MPEG, en la función objetivo, como un conjunto de desigualdades. Básicamente lo que voy a hacer es que si yo estoy maximizando en X, por ejemplo, recordad que la función objetivo yo maximizo en X una función, si ese X fuese discreto yo puedo poner esa desigualdad tantas veces como yo puedo evaluar la función en cada uno de los valores discretos. Eso crece mucho, es muy grande, pero a veces tiene sentido en problemas como, por ejemplo, en la planificación de la generación. Y lo podemos reescribir como un sistema de desigualdades, que es en lo que yo trabajo, y luego aplicar algún algoritmo de descomposición. Y, bueno, voy a mostrar que funciona bastante bien este tipo de formulación. Y esto permite encontrar soluciones globales. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo que preocuparme del nivel inferior. Si el nivel inferior es lineal, poner condiciones Karush-Tucker o alguna alternativa de Karush-Tucker que vais a ver que es más interesante. Y con eso yo puedo tener un conjunto de restricciones lineales, son muchas, y esas desigualdades. Ya. Bueno, esa es la parte matemática. Ahora, si volvemos otra vez a sistemas eléctricos, hemos visto que en general la planificación centralizada de generación y transmisión a veces no captura de manera correcta esa interacción entre lo que hay en transmisión, inversión en transmisión y después inversión en generación. Si en alguna cosa de esta no estáis, ¿quieres que vuelva a repetir o ampliar? Yo entiendo que más o menos entienden todos el problema de planificación de la red, generación. Voy a hablar un poquito más en detalle más adelante. Las inversiones de generación o los generadores siempre invierten de manera privada y por lo tanto van a ser egoístas, van a querer maximizar sus beneficios, eso está claro. Y las decisiones también se toman en diferentes tiempos, es decir, la planificación de la transmisión y la generación, los generadores que son privados no invierten al mismo tiempo que se invierten en planificación, hay diferentes etapas en las que se hace esta inversión. Y una cosa importante también en los sistemas eléctricos, y partiendo de esta idea, es que si uno cuando va a hacer, va a calcular cuál sería la generación óptima o la expansión de generación óptima, uno parte de una red que ya es conocida. Entonces, esa topología es conocida, pero ¿qué ocurre si esa topología si colocamos una línea? Entonces, esa solución... Entonces, bueno, vamos a explotar eso también para trabajar en modelos proactivos o modelos anticipativos de planificación de la red. Bueno, ¿cómo es el problema de expansión de la generación visto como un equilibrio? Bueno, es un problema generalmente de dos niveles. Hay muchas formulaciones de esto, pero bueno, aquí os voy a presentar uno.
en el que tenemos una compañía de generación, una empresa de generación, un Genco, en el que decide que va a invertir una capacidad, pueden ser varios generadores de GSU1, y esta capacidad le va a permitir que en el mercado pueda vender más, pueda vender más, evidentemente, si invierte más, o pueda mejorar sus costos, etcétera. Y en el segundo nivel, al mismo nivel tenemos varios generadores, en el segundo nivel tenemos un mercado. En general, en el mercado eléctrico tenemos un agente que se llama el ISO. El ISO es el que busca minimizar el despacho de esa energía, va buscando aquellos generadores que va tomando las ofertas más económicas de todos los generadores hasta que cumple con una demanda que se está pidiendo. Y además tenemos varios generadores que están decidiendo cuánto quieren vender a este ISO. Es decir, pueden decidir cuánto en cantidad, cuánto quieren vender. El ISO va a decidir cuánto va a vender cada uno de ellos para el día siguiente y también a qué precio lo está decidiendo. Esto básicamente es una variable dual de una ecuación, al precio en el que debería ser. Esto lo podemos ver como un equilibrio. Nosotros estamos considerando, en este problema, estamos considerando que el mercado opera de manera perfecta, hay un mercado de competencia perfecta, porque esto nos permite simplificar el problema solamente al problema de ISO. Es equivalente este problema y está demostrado por ahí que cuando los Gencos están maximizando sus beneficios, decidiendo solamente en cantidad, y el Genco está minimizando ese despacho óptimo, es equivalente a tener solamente el problema del ISO. Entonces tendríamos aquí el único problema de equilibrio que sería más sencillo para resolver. Entonces el ISO Pro es más para el segundo nivel. Este está en el segundo nivel, sí. Sí, el primer nivel. Entonces, aquí tendríamos, si estas ofertas fuesen estratégicas, realmente esto le tenía que haber dado vuelta, solamente es por dibujar. Primero hay una oferta que se hacen y después el ISO es el que verá. Pero esto lo veo yo como un único nivel porque lo puedo simplificar solamente en un problema que es el del ISO. ¿Sí? Si no, podríamos tener otro nivel adicional que se hace mucho más complejo. Cuando hay el problema de la oferta estratégica, ¿cuánto tengo que ofertar viendo la competencia del otro? Pero esto se va a quedar solamente en un único nivel y este otro nivel. Sí. Entonces, el generador lo único que decide es cuánto tiene para vender. ¿Cuánto quiere vender? ¿Cuánto quiere vender? Claro. ¿Y el ISO ve cuánto compra y el que Eso es. Hay una declaración de costos marginales o de sus costos. ¿Cuáles son los costos a los que voy a vender? Aquí suponemos que no hay oferta estratégica en los costos, no se están aumentando. Y esto funciona bastante bien cuando hay mucha regulación, está supervisado. A veces ocurre que en ciertas horas no ocurre, no pasa esto. Y ahora tenemos noticias que en el SIN, en el norte, hace poco he leído una noticia que se está deslastrando mucho viento porque los generadores están aumentando su mínimo técnico, es decir, están mintiendo. Entonces, en el octubre hubo más deslastre de energía que todo lo que se deslastró el año pasado. Vertido de viento, disculpen. Hubo más vertido de viento que... Vertido de viento es energía que se va a tirar, que no se va a utilizar. Entonces, bueno, suponemos que el mercado es perfecto, hay reguladores que están mirando eso y que generalmente eso ocurre en la mayor parte de las horas, en la mayor parte de los mercados. Chile, mercado, no hay bits. No hay bits. Los costos son auditados. Eso es. Se vende por una pistola y se vende por un costo. Sí. Y si no están de acuerdo, después empiezan con la... Igual que los minos, sí. Entonces, aquí el CDEC decide esto, cuánto va a producir cada uno y los precios, lo que aquí le llaman costo, realmente es un precio marginal de nudo, es lo que resulta de una variable dual de la ecuación de balance en cada uno de los nudos, balance de energía. Entonces, en el nivel inferior se decide qué cantidad y a qué precio se va a vender esa energía en cada uno de los diferentes nudos. Y aquí en la parte del nivel superior se decide cuánto va a invertir cada uno de los generadores. También está teniendo en cuenta la competencia, es decir, que si un generador está invirtiendo, a mí no me va a interesar invertir tal vez en el mismo nudo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Este problema es un problema EPEX, un problema de equilibrios con restricciones de equilibrio. Como comentaba antes, si existe más de un equilibrio, significa que esto tiene diferentes impactos en el sistema eléctrico o en el coste total de generación o en el beneficio social, como lo queramos medir, pero diferentes equilibrios van a significar diferentes impactos. Bueno, la idea de todo esto surgió hace ya unos años, es de, bueno, ¿qué ocurre? Porque este problema ya se había estudiado.
se había estudiado, se habían llegado a algunas aproximaciones para resolver este tipo de problemas. Nosotros mejoramos el algoritmo para resolver este tipo de problemas EPEC y también pensamos, ¿qué pasa si ahora nosotros modificamos la topología de la red? Vamos a buscar a colocar una línea y eso nos va a permitir que tal vez los generadores que invierten de manera privada y de manera egoísta, ellos van a cambiar su forma de invertir ahora. Y esto es súper interesante porque algunas leyes la están incluyendo. Ahora, de hecho, aquí también el sistema eléctrico, en el nuevo proyecto de ley de transmisión eléctrica, están hablando de esto. Sobre todo cuando hay zonas de generación, zonas con mucho potencial de generación de renovable, zona al sistema eléctrico. Generalmente no es interesante si uno no se anticipa, porque construir, por ejemplo, una planta fotovoltaica, pues en 6 meses uno tiene que construir una planta fotovoltaica. Un parque eólico necesita 2 años. Una línea necesita de 5 a 7 años. Entonces, uno se tiene que anticipar para eso. ¿Y cómo puede traer? En Texas también están... Lo que pasa es que no tienen modelos muy complejos para esto. Son modelos de simulación de tipo what if, que hacen estudios de qué ocurre si ahora tengo esta línea, cómo se desenvolvería. Y entonces, esto es una formulación un poco más compacta de lo que pretendemos, que pretende hacer esto. Entonces, la idea es, bueno, voy a buscar ahora aquí desde a un nivel más global del sistema eléctrico, un planificador de la red que va a cambiar esa capacidad de las líneas, pongo F, puede ser añadiendo nuevas líneas o aumentando la capacidad de línea existente, y como resultado de todo esto, es decir, del nivel inferior del mercado, va a haber ahora que se va a estar produciendo cierta energía a diferentes costos, ¿vale? Y eso va a significar que, bueno, yo puedo minimizar en general, invirtiendo, puedo minimizar en total el costo del sistema. Solamente construyendo una línea o construyendo 2 líneas. Esa es la idea. Y aquí os voy a mostrar un ejemplo que es muy sencillo. Aquí tenemos una red que tiene 2 nudos, conectada por una línea que tiene una capacidad de 150. Tenemos un generador en este nudo y una demanda, otro generador en este nudo y otra demanda. En principio, este generador puede suministrar a esta demanda. Sobran 100 y aquí tenemos 300 y 300, estaríamos bien. Bueno, vamos a ver qué costos tenemos para cada uno de los generadores. El costo para el generador 1 tiene una forma algo así, es 25 menos una función que es lineal que depende de la capacidad final del generador. G1, este G1 super 0 es la capacidad inicial, G1 va a ser la capacidad final que tiene el generador si invertimos. Y esto, bueno, se debe un poco a las economías de escala. En el caso de que vamos invirtiendo, conforme más vamos invirtiendo, podemos reducir esos costos. Esa es la idea también. Bueno, este estaría el factor. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a resolver qué ocurriría si tenemos una fotografía en la que no hay ninguna inversión todavía. Los generadores no invierten en capacidad y van al mercado. Quieren vender energía en el mercado. Estamos en el nivel 3, en el que tenemos un equilibrio de mercado con competencia perfecta. Los generadores quieren maximizar sus beneficios vendiendo energía. El ISO, el CDEC, básicamente, minimiza el total de los costos de operación. Bien, entonces, bueno, si no hay ninguna inversión, tenemos cada uno de estos 2 generadores tiene un costo de 25. Y en este caso vemos que tenemos una solución, sería este produce 200, este produce 300. El flujo que pasa por la línea 0 y el valor dual de en cada uno de estos nodos va a ser 25. El valor dual de básicamente, si pensamos si yo necesito 1 megavatio extra, ¿cuánto me va a costar aquí en este nudo? Entonces, si yo necesito aquí 1 megavatio extra en este nudo, bueno, va a venir de aquí de este generador, que todavía le quedan 100. ¿A qué costo? A 25. Si yo necesito 1 megavatio extra en este nudo, va a venir también de este generador y como no hay restricciones de línea, también cuesta 25. Es el valor dual de esa variable. Entonces, a este generador se le paga a 25, tiene un costo de 25. Bueno, no he comentado, pero existen múltiples soluciones. ¿De acuerdo? También podemos tener aquí que este generador produce 295 y este 205. El costo total para el sistema sigue siendo el mismo. Es un caso en el que tenemos varias soluciones. Entonces, ¿cuál es la utilidad para este generador en el mercado? Va a ser a lo que se le paga 25 menos su costo veces lo que está produciendo. Bueno, tenemos una utilidad de 0 y para el 2 también tenemos una utilidad de 0. ¿De acuerdo? Entendemos que están ganando, por lo menos dentro de esos costos marginales están todos sus costos que tienen que ver. ¿Cuál es el total del costo para el sistema eléctrico? Si hacemos las cuentas, bueno, tenemos 12.500 que va a ser nuestro costo de referencia.
Vamos ahora al siguiente nivel. Vamos al nivel 2, en el que están pensando, son compañías diferentes, empresas diferentes. Ahora están pensando en, bueno, ¿cuánto tengo que invertir para poder obtener más beneficio en el mercado? Vemos que tenemos solamente un competidor y hay una línea con esta. Decidimos que tenemos unos costos de inversión de $15 por cada megavatio invertido y solo tenemos inversiones discretas de expansión en capacidad. Y esto es una simplificación que nos va a venir bien para después, como voy a mostrar en la reformulación. Pero es algo que también es lógico en los sistemas eléctricos. Las inversiones en generación de capacidad generalmente suelen ser discretas. En este caso, ¿cuál es la utilidad del generador de este nivel 2? Es todo lo que está pagando, es decir, los pagos para este generador menos los costos que tiene por generar y menos los costos de inversión. Tenemos este equilibrio que está viendo, que tenemos los resultados. Si lo hacemos a fuerza bruta, que no es lo mejor para hacer, simplemente para ilustrar, ¿de acuerdo? Yo puedo decir, bueno, ¿qué ocurre si el generador 2 está invirtiendo en 300, tiene una capacidad de 300, no ha invertido nada y llega hasta el máximo que podría invertir? ¿Qué ocurre si el generador 1 va de no invertir nada, que su capacidad es 300, hasta lo máximo que podría invertir? Y podemos ver que, bueno, en el primer caso os lo mostré, el mercado sale que el 1 gana 0, tiene una utilidad de 0, el 2 tiene una utilidad de 0. Vamos a ver que existen dos equilibrios, solamente coloco aquí estos dos que son interesantes, en el que si el generador 2 invierte, va a invertir hasta 444, no le importa más, y eso tiene que ver con la capacidad de la línea, porque no quiere invertir más, porque si no, si invierte más, satura la línea y los costos de ese nodo se van a reducir, pero si se queda por debajo, el generador está, en cierto modo, haciendo que el último parte y está ejerciendo poder de mercado a través de la inversión en capacidad. Es equivalente a cuando uno hace oferta en cantidades, en retener cantidad, capacidad de generación. Es equivalente. Bueno, ahí estaría ganando el 2, tiene una utilidad ya diferente de 0 y el primero 0. El 1 tiene una utilidad también, en este caso, diferente de 0 y el 2 tiene una utilidad de 0. Si invierten los dos, o sea, no es conveniente. Los dos están incurriendo en pérdidas. O sea, entonces, ellos tienen que ver qué está haciendo el 1, qué está haciendo el 2 y tienen que ver al mismo tiempo este tipo de equilibrio. ¿De acuerdo? Lo importante de esto es que en este problema tan pequeñito ya tenemos dos soluciones. Y, de hecho, cada una de las soluciones, produce una mejora en los costos, una reducción de los costos totales del sistema, como al 68%, y produce una mejora de los costos de un 25,75% de los costes totales del sistema. Entonces, si yo soy un operador del sistema, o el regulador, o el gobierno, me interesaría que se produjese ese tipo de equilibrio. Pero bueno, uno no puede decidir a las empresas que hacen inversiones privadas qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo impedir que caiga en la solución? No puede impedir, puede ocurrir eso. Claro, podría pasar eso. De hecho, yo creo que podría ser que esta fuese incluso más probable que eso. Entonces, incluso pueden existir varios equilibrios. Vamos a ver que uno podría ver en la función objetivo, ver cuál sería la que maximiza el beneficio de todos los generadores. Entonces, bueno, es difícil de saber. Entonces, nosotros partimos de que no podemos saber qué equilibrio se va a dar. Ahí. Entonces, vamos a analizar cuál sería el impacto en... ¿Tú podrías llegar a la peor de todo? Claro, o sea, esperemos que no, porque los generadores... Va a invertirse para ver. Sí, claro. No, si lo vemos como un problema de equilibrio en el que el generador 1 tiene en cuenta el problema del generador 2 dentro de sus restricciones, es decir, la mejor respuesta, nunca va a llegar a esto. Es resolver este problema como un equilibrio de Los dos están resolviendo un problema. Sí, los dos estarían resolviendo el problema al mismo tiempo. Sí. Si cayeron en la mala solución donde ambos tienen, Ajá. ¿cuál es el efecto para el planificador central? No lo he contabilizado, pero seguro que sería mucho mejor todavía. Sí, porque los dos realmente están reduciendo sus costos marginales cada vez más bajos, pero han reducido tanta competencia, que ellos no pueden recuperar la inversión inicial que han hecho. Y podría ser, sí. Eso es algo muy, muy interesante. De hecho, esto podría ser, por ejemplo, el desarrollar un generador 2, podría ser una zona
aislada y remota donde hay mucho potencial de energía renovable, pero que todavía no se ha traído. Entonces podría ser interesante, bueno, podría subsidiar, porque eso me va a producir muchos beneficios para el sistema y podría subsidiar para que ocurriese este tipo, o incentivar de alguna forma eso. O sea, ahí hay una parte ya más, sí, que daría para mucho análisis de sería bueno subsidiar, no subsidiar. Pero así si dejamos solamente a ello podría ocurrir cualquier cosa. Aquí tampoco estoy estudiando nada de estabilidad, de cómo de estables son los equilibrios, qué ocurre si van cambiando los parámetros, sino estoy suponiendo todo en este caso que todos los parámetros son conocidos. Sí. Ya, entonces, bueno, ya hemos resuelto nivel 2, hemos hecho ahí algo a fuerza bruta. Y ahora vamos al primer nivel. Vamos a decir, ¿qué ocurre si esta línea, en vez de tener 195, voy a pensar en que puedo ampliar, incluso podría reducir, pero generalmente voy a pensar en ampliar esta línea. Y también lo voy a hacer en tramos discretos, ¿vale? A un costo que ahí aparece 8. Entonces voy a minimizar los costos totales de generación más los costos de inversión en línea. Y quiero ver que eso por lo menos está mejorando. Invierte son privados, pero generalmente eso lo decide, aquí en Chile, por ejemplo, la CNE. Siempre hay un planificador de la red. Hay alguien que decide qué líneas hay que invertir y el objetivo para decidir en qué líneas hay que invertir es un objetivo en el que se vayan a reducir los costos del sistema. Aquí, de hecho, hay un objetivo de minimización de costos totales del sistema. Entonces, ¿qué líneas invierto que hace que mis costos totales se reducen? Entonces, ¿quién invierte? Invierte Transelec, por ejemplo. Sale a licitación, invierte Transelec, pero el gobierno es responsable de que esos costos de la línea sean recuperables por Transelec. Es decir, al final todo eso van a ir a los clientes, de una forma u otra. De hecho, antes había una diferencia de precio, lo pagaban entre generadores y demanda, ahora todo va a ir para la demanda, la nueva ley. Es decir, al final lo paga toda la demanda para que no generen ruido, entonces todo lo va a pagar la demanda. Los generadores no tienen nada que decir en principio. No, aquí no tiene nada que decir quién invierte en línea. Ellos pueden proponer líneas. De hecho, generalmente, ahora, si tú eres generador, ocurre aquí también en el norte, en las mineras. Tú quieres hacer una central de generación y la quieres conectar a la red. Tú haces tu central de generación y haces tu línea que te conecta a la red. Y es su inversión propia. O sea, cada uno es una línea algo así local. Pero generalmente la inversión a nivel del sistema eléctrico se hace de manera centralizada y con objetivos para la sociedad. Pero aquí depende de los objetivos, porque es diferente minimizar costos que maximizar beneficio social. Aquí en concreto en Chile se tiene una minimización de costos totales, tanto de inversión, operación, y luego hay otros costos que se llaman vertimiento, también por falla, etcétera. Pero la mayor parte viene de la operación y de la inversión en línea. Entonces, lo que queremos hacer es, vamos a minimizar estos costos de operación en el futuro, más los costos de inversión en línea. ¿Sujeto a qué? Sujeto a que después voy a tener una respuesta de los generadores en expansión de capacidad y además después llega al mercado. Es el equilibrio EP que había mostrado. El nivel 2 y el nivel 3. ¿De acuerdo? Bien, si resuelvo este problema, inicialmente era 195, no, era 150, ¿verdad? Sí. Aquí yo estaba diciendo 195 porque conocía ya la solución. Era 150. La solución, resolviendo este problema, y es, fijaros aquí que, bueno, aquí estoy minimizando sujeto a cualquier equilibrio que pueda salir, pero si tengo más de uno, como este problema es optimista, es decir, está tomando de todos los posibles equilibrios, está tomando el mejor. ¿Sí? Entonces ahí me está dando, una vez que cambio la topología de la red, se pueden dar uno o varios equilibrios, o más de equilibrio, podría darse también ningún equilibrio. Y ahí va a tomar el equilibrio optimista, tal como está esa formulación. Entonces, bueno, el resultado es 195 y con este 195 también tenemos la solución del nivel 2. El nivel 2 sería que aquí el generador 2 invierte hasta 492. ¿Y por qué 492? Bueno, porque va a producir 300 aquí y 192 que van a ir para acá. Y no el siguiente escalón ya está por encima de 492, es bastante más y haría que saturaría esta línea, entonces los precios marginales de este nudo caerían y se le pagaría menos a ese generador. Entonces la idea es de
bueno, se ve aquí claro que es quedarse un poquito por debajo de esta capacidad de la línea. Y tampoco el inversor, el que está invirtiendo en líneas, no le interesa invertir más porque el siguiente escalón él ya no va a invertir más todavía, tiene como un máximo. Creo que llega como a 500 me parece que era, ya no recuerdo bien. Entonces, nunca va a pasar de los 500, entonces no va a invertir más en línea porque tampoco tiene sentido. No puede reducir más los costes en total. Bueno, la solución de esto es que este produce 492. Aquí el precio que resulta en este nudo 25, aquí también sigue resultando 25 y este va a producir 8. Y hay un flujo en la línea de 192 que va del 2 al 1. Los costos totales de inversión, bueno, se reducen un 37. Si incluimos también los costos de inversión, ¿vale? Tenemos una reducción casi del 35%, incluyendo esos costos de inversión, solamente por ampliar un poquito la línea. Esa es la idea de la anticipación. ¿Sí? ¿Por qué hay un gap ahí de 695 a 692? ¿Por qué las decisiones son enteras? Sí. Ese es el gap. Sí, si no, claro, este debería ser igual. Es porque hay un gap. Ocurre lo mismo con las líneas. Las inversiones de líneas generalmente son discretas. Bueno, vemos que aquí hay un 35 que, muy bien, o sea, en sistemas reales no se da tantos beneficios, pero sí que se pueden alcanzar beneficios solamente por anticiparse a la planificación de la red. Bueno, ¿qué ocurre si fijamos ahora esta inversión y analizamos a ver si existe algún otro equilibrio? Podemos encontrar que existe otro equilibrio, que es que el generador 1 pueda invertir, se podría dar ese equilibrio, y en este caso, bueno, resolviendo todo, incluyendo los costos de inversión, se ve que el beneficio ahora ya no es de un 35%, sino que es aproximadamente un 10%. Se ha reducido los costes, incluyendo esa inversión, en un 10%. Entonces, esos beneficios no son tantos como se veía. Y en este caso es como el peor equilibrio, es una formulación más pesimista. Entonces, nosotros lo que queremos ver en esta investigación, lo que vamos a hacer es vamos a ver desde el optimista al más pesimista. En mitad puede haber muchos otros equilibrios y queremos un poco acotar eso, que ocurre en los sistemas eléctricos cuando decidimos planificar. Bueno, y de hecho vamos a ver que esto todavía sigue reportando beneficios, pero podría ocurrir lo contrario. Desde hace poco hemos mandado un artículo. Podría ocurrir que uno se va a anticipar, va a construir una línea pensando que eso va a traer beneficios para el sistema, pero al final eso va a resultar más caro que no haber hecho nada. Es algo paradójico, pero después de complicarse tanto con formulación y demás, podría ocurrir. Ya. Entonces, bueno, ahora vamos a la parte más matemática, que se entiende el problema. El nivel inferior lo escribimos como un problema lineal, que depende, aquí no estoy poniendo la dependencia del primer nivel, de era X las variables, sino que está, bueno, se minimiza en Z, son las variables del tercer nivel. Está dependiendo de cuánto estoy invirtiendo en el segundo nivel. Esto es un vector de todas las expansiones en capacidad del segundo nivel de los generadores. Tengo restricción de desigualdad, una de igualdad. De aquí salen los costos el precio marginal de ese nudo. Y tengo ahí algunas otras restricciones que, bueno, algunas son dependiendo de la capacidad. El nivel inferior está el problema del ISO, del CDEC, de aquí. Y lo que vamos a hacer, bueno, perdón. En el nivel inferior, para un único generador, el problema se formula tal que así. Estoy maximizando la decisión ISO1, que es el generador 1, de una función objetivo de su decisión, cuánto va a invertir en capacidad, y depende también de los resultados del mercado. Depende de cuánto va a producir y qué precio le están pagando por eso. Y esta decisión está en cierto conjunto con ISO1 entero. Por supuesto, el mercado va a depender de lo que estén haciendo los otros competidores en cuanto a su capacidad, cuánto están invirtiendo en capacidad, que va a ser ISO1, de ISO2 hasta ISO-N, en generadores que podemos tener ahí. Este problema es un problema tipo MPEG para el jugador 1, le vamos a llamar jugador 1. ¿Y cómo resolvemos este problema? Bueno, partimos del nivel inferior, entonces como es lineal, podemos escribir las condiciones suficientes, o en vez de escribir Karuskun-Tucker, podemos escribir el teorema de dualidad fuerte, restricciones primarias y restricciones duales. Eso es equivalente a hacer Karuskun-Tucker cuando el problema es convexo. Esto trae una ventaja, porque entonces, este problema lo podemos escribir como este conjunto de ecuaciones en el que tenemos restricciones primales, restricciones duales, el teorema de dualidad fuerte,
Y aquí aparecen términos no lineales. Ahora evitamos el producto complementario, que eso se puede linealizar con mucha picm y muchas variables binarias, ¿sí? Que eso crece mucho. Pero en este caso vemos que aquí tenemos productos no lineales que dependen de una variable primal del tercer nivel y por algo que es ya discreto, que lo podemos escribir en términos de variable binaria, y tenemos una variable dual por algo que también es discreto, que lo podemos escribir en términos de variables binarias. Entonces, sin más variables binarias, podemos reescribir este problema, podemos linealizar estos dos términos fácilmente. Tenemos que, evidentemente, escribir algunas restricciones más, pero no necesitamos utilizar la reformulación Fortuny, Amat y Markal para escribir ese producto de complementariedad con un montón de restricciones, un montón de variables, etcétera. Esta es como una ventaja de tener variables discretas en algunos de los pocos casos. ¿Ya? Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles, pero el problema entonces lo podemos escribir del nivel 2 para un jugador 1, tal que así es el problema de maximización, donde hiperterce entero. Zeta y beta son soluciones del tercer nivel, es ese conjunto de restricciones donde aquí se está tomando, se decide su 1, y los competidores, es decir, el resto de los jugadores, está fijado en su valor óptimo. Es decir, en la solución de este otro similares. Así tendríamos que resolver estos n problemas al mismo tiempo, que también es complejo de resolver. Este problema, bueno, es fácil de resolver porque ya es un problema lineal entero mixto. Y eso lo podemos mandar a solvers comerciales y funciona bastante bien. A resolver todos ellos en conjunto es complejo. Este es el problema MPEG. Entonces, están los algoritmos que ya os había hablado también, de que se puede hacer a través de diagonalización, a veces se relaja y se escriben restricciones equivalentes, bueno, condiciones complementarias, pero lo que vamos a hacer aquí es reescribir este problema en un conjunto de restricciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos directamente aquí. Yo sé que para cada uno de los jugadores, o cada uno de los jugadores J o participantes, la función objetivo en su valor óptimo, ¿vale? Que también I sub J, tomando la decisión óptima I sub J, cuando, bueno, también las variables del tercer nivel vienen de la expansión en capacidad óptima de todos los generadores, tiene que ser mayor o igual a cualquier otra decisión discreta que puede tomar ese generador, K sub J. Son muchas, es decir, para todo K sub J de cada uno de los generadores. Es decir, cada generador puede pensar en, yo puedo expandir, no sé, tengo 30 proyectos de expansión en generación, o 50 proyectos, pueden ser muchos, o 100 proyectos, ¿de acuerdo? Y para cada uno de ellos yo puedo escribir esto. Entonces, este Z K sub J, B K sub J, ¿vale? Son soluciones del tercer nivel cuando el generador J está eligiendo la estrategia K sub J y los competidores están eligiendo, bueno, están tomando el valor óptimo. Esto es una variable de decisión de aquí. Y bueno, y el Z estrella y beta estrella, que aparecen aquí, también son soluciones cuando tengo la solución óptima de ese nivel 2. Y esto es entero. Entonces, la idea es, bueno, esto es un conjunto de restricciones y este conjunto de restricciones no tiene ni siquiera función objetivo. Entonces, para mí me puede servir esto bastante. Es un poco burdo porque estoy escribiendo muchas restricciones para, al menos por ahora no he necesitado incluir ninguna variable binaria adicional ni nada más. ¿De acuerdo? Bueno, crece de manera exponencial. Entonces, la idea es buscar un algoritmo de descomposición para este problema. Entonces, voy a definir un epsilon barra, este problema, en el que en vez de tener todas estas posibles expansiones en generación, van a ser unas poquitas expansiones de generación. Un conjunto muy reducido. Y esto además puede tener interpretación en los sistemas eléctricos. La interpretación es que no todas las expansiones en generación son relevantes, solamente algunas de ellas pueden ser interesantes. Y depende de la competencia. Entonces, de manera iterativa voy a ir incluyendo nuevas restricciones, nuevas estrategias que van a ser nuevas restricciones y nuevas variables para este conjunto de restricciones. ¿De acuerdo? Entonces, bien, este epsilon barra es un problema reducido o es una relajación del problema original. Tengo menos restricciones, entonces es algo más relajado. ¿Estamos bien? Entonces, yo si tengo una solución del problema original, también va a ser solución de este problema. ¿Sí? Si tengo una solución de este problema,
puede que no sea solución del problema original. Pero yo si tengo una solución de este problema, ya tengo ese vector, lo que puedo hacer es, lo voy a pasar a otro problema para ver si es solución óptima o si tengo incentivos a desviarme. Y ese va a ser el algoritmo que voy a utilizar para incorporar nuevas restricciones y nuevas variables. Básicamente es una comprobación, es un equilibrio de Nash. Entonces está la idea de la relajación aquí. Entonces partimos de un problema máster en el que, esto es también súper importante porque aquí el I, Z y beta pertenecen hasta este epsilon barra, ¿de acuerdo? Y ahora puedo poner una función objetivo que me interese. Por ejemplo, puedo ver a qué, dentro de todos los equilibrios, cuál es el peor equilibrio para el sistema eléctrico. Y es este, por ejemplo, estoy minimizando los costos. ¿Cuál es? Perdón, bueno, este no, este está minimizando los costos. Puedo maximizar esos costos. Dentro del sistema, de todos los posibles equilibrios, ¿cuál es aquel que más está haciendo daño al sistema eléctrico? ¿O cuál de los equilibrios en el que todos los generadores van a ganar más? Entonces, yo puedo utilizar este conjunto de restricciones, epsilon sin el barra, que definen la solución de todos los equilibrios parametrizados en esa topología de la red que tengo. Si no, esto es una relajación, pero utilizando son un conjunto de restricciones, desigualdad de igualdades, que puedo tener un problema más complejo. ¿De acuerdo? Y eso me permite buscar equilibrios. Bien, como os comenté, yo obtengo una solución de este problema que le voy a llamar I barra estrella. Esta I barra estrella la voy a pasar a un problema en el que va a ser ese MPEG, que ya era lineal entero mixto. Y ahí sí que puedo ver para cada uno de los generadores, es decir, está decidiendo cuál es el I sub j. Recordad que aquí ahora estoy fijando, la diferencia está aquí. Es el mismo problema que había visto de un MPEG, que era lineal entero mixto y que se puede resolver con solver. Tengo cotas porque está todo bien. Y aquí tengo todo el set de posibles estrategias sin límite. Y aquí estoy teniendo en cuenta, en vez de esa I estrella que era la óptima, no la conozco, tengo una aproximación, ese es este vector. Esta aproximación viene de una solución relajada, que siempre va a ser cota del problema original. Entonces, esa es la idea. Este problema básicamente lo que hace es, yo resuelvo J veces, J mayúscula veces, y ve si es un equilibrio de Nash. Si alguno de estos generadores tiene incentivo para desviarse a otra solución. Si tiene incentivo para desviarse a otra expansión de generación, bueno, la incluyo aquí y vuelvo a iterar. Esa es la idea. Entonces, puedo partir de un problema muy, muy pequeñito. De hecho, generalmente parto de este problema y luego voy al máster y así empiezo a iterar. Y funciona bastante bien. Bueno, lo bueno de esto es que ambos problemas son lineales entero mixto y puedo resolver esto. Entonces, como os comentaba, dos perspectivas para resolver este tipo de problemas de 3 niveles. Uno optimista, aquí de forma muy compacta, lo estoy colocando, en el que el planificador de la red está decidiendo cuánto va a invertir en red, en X. Está minimizando los costos de inversión más los costos de operación al futuro, que va a depender también de cuál es la topología de la red, ¿de acuerdo? Que pertenece a ciertos conjuntos de expansiones en línea. ¿Cuáles las expansiones de los generadores? Que pertenece a un equilibrio y este equilibrio además depende de la red y va a depender también de la operación, depende de las decisiones del tercer nivel, del equilibrio del mercado. Bueno, en general esta H está incluida aquí dentro. ¿Sí? La habíamos incluido. Y podemos tener una visión pesimista, básicamente por tener un rango amplio. Voy a buscar un planificador, bueno, el planificador de la red va a buscar minimizar esas inversiones en líneas, tal que está minimizando el costo total de inversión en líneas y además está minimizando el costo de operación en el futuro, en el mercado eléctrico, suponiendo que en el mercado eléctrico, en el caso de que existan varios equilibrios, esta I va a ser el que me va a dar el mayor de los mínimos costos posibles en el futuro. Es decir, me va a dar el peor equilibrio posible. Entonces, con esto me permite tener un rango amplio. Bien, yo creo que estoy pasando de tiempo. Vamos a ver un caso de estudio. No voy a pasar a resolver. Este problema es casi directo a resolver con el algoritmo que he mostrado. Aquí hay ciertas no linealidades. Porque el EPEC que os mostraba no estaba dependiendo de X, pero cuando incluimos X aparecen no linealidades, pero también es discreto y se puede hacer también cosas así, pero
Pero no voy a entrar en detalle. Si tenéis interés, puedo mandar el artículo de esta parte. Para un caso de estudio, os voy a mostrar aquí un caso de estudio rápidamente en el que tenemos 3 nodos. Solamente queremos analizar esta línea, ¿vale? Tenemos demanda, tenemos generación en cada uno de los nodos. Solamente esta línea F1 puede expandir en capacidad. Aquí muestro las soluciones. Inicialmente la línea tiene una capacidad de 70, puede expandir hasta 140, puede duplicar su capacidad de la línea 1, ¿vale? Si resolvemos el problema optimista, la solución, bueno, si no invierte nada, ¿de acuerdo? Primero, tenemos aquí en 70, resulta que tenemos un equilibrio que es pesimista, este de aquí que está en rojo, y uno optimista. Los generadores, sin invertir en nada, van a reaccionar para expandir en capacidad porque pueden encontrar mercado para ganar más dinero, ¿vale? Y depende de cómo vayan a invertir, tenemos 2 soluciones diferentes. Si resolvemos el problema optimista, resulta que bien, podemos reducir los costos totales, incluyendo esos costos de inversión, pero ocurre que justo con esta inversión en línea hasta 122.5 existe otro equilibrio. Existe otra posible solución que en principio no es controlable, a menos que no demos subsidios, pero eso también a veces es complicado. Y este equilibrio al final resulta que tiene unos costos todavía mayores, ¿vale?, que no haber hecho nada. Entonces está la paradoja de la inversión proactiva, porque la inversión proactiva se están incluyendo en muchas leyes, como comenté, en Texas se está haciendo esto, en el ERCOT, aquí en Chile ahora también están incluyendo esta idea de anticiparse, en otros sitios también se están trayendo esa idea de que hay que anticiparse para traer esa parte de energías renovables, pero bueno, puede ocurrir que resulte algo paradójico y que al final, si no hubiésemos hecho nada, hubiese sido mejor que haber invertido, haber resuelto este problema que es muy complejo, y luego llegamos a algo que todavía es mucho peor. ¿De acuerdo? Bueno, la idea de este problema es, vamos a ver ese rango y a encontrar una solución entre qué rango estaríamos. Bueno, si resolvemos y buscamos la pesimista se invertirá hasta 77. No significa que el pesimista siempre tenga que invertir menos que el optimista. En este caso particular, hemos encontrado en otros casos que se puede dar lo contrario, pero porque hay ciertas combinaciones de líneas que son diferentes, ¿de acuerdo? No siempre el pesimista invierte menos. Pero bueno, con esto lo que nos permite es, bueno, vamos a ver si hay mucha diferencia o incluso a veces, por ejemplo, en este punto pesimista, el pesimista y el optimista en esta expansión solamente resulta un único equilibrio, no hay más de un único equilibrio, como más estable. Pero habría que hacer estudios también de estabilidad, de análisis de sensibilidad de estos parámetros, etcétera, que sería más interesante. Pero bueno, ahí está la paradoja de que no siempre va a ser más interesante. En tiempos de resolución, solamente os voy a hablar del algoritmo de descomposición. Para el caso en el que solamente tenemos una línea, y este caso pequeñito, que el problema es pequeñito, si utilizamos descomposición de columnar and row, podemos ver que o utilizamos todas las restricciones sin utilizar ese algoritmo de descomposición. Bueno, para este caso ya funciona como unas 80 veces más rápido. En el caso ya de que el problema empieza a crecer, ya tenemos 3 líneas, hay más combinaciones, etcétera. La performance, bueno, vemos que aquí son unos cuantos segundos. Aquí sin descomponer, fijamos un tiempo de 100.000 segundos, nos quedamos con un 23% de gap, no terminó. Y ya habíamos mejorado en 600 veces el tiempo de resolución, o al menos pudimos resolverlo. Entonces, este algoritmo realmente captura muy bien aquellas inversiones en generación que son realmente relevantes para el sistema, aunque tenga una amplia gama. Y, bueno, y como conclusiones ya ves que planificación de 3 niveles puede ayudar a encontrar de manera eficiente algunas expansiones en capacidad. Si tenemos múltiples equilibrios, podemos tener soluciones subóptimas. Estos problemas EPEC generalmente no existía en la literatura ninguna... bueno, existe en la literatura muchas formas de resolver, pero con esta reformulación podemos conseguir esta descomposición como un orden de 10 a la 2 veces más rápido, y que esta metodología, bueno, se puede también aplicar en otras áreas diferentes. Y bueno, nada más. ¿Alguna cosa más? Ahí tenéis algunas presentaciones, algunos papers que voy subiendo, la página, y cualquier pregunta. Gracias por vuestra atención.